todas y todos. Un placer encontrarnos en este espacio, especialmente tomando en cuenta los temas que vamos a estar tratando la noche de hoy como parte de un espacio múltiple de intercambio que ha definido la 9ª Convención Médica Nacional. Vamos a ser muy breves porque la mayoría de quienes estamos acá tenemos claro para dónde va la convención y cuál es el diseño, pero sobre todo para nuestros invitados, que les agradecemos mucho la presencia, queremos marcar la importancia que tiene una reflexión del colectivo médico nacional con autonomía de los derechos sindicales, con autonomía de lo político partidario, una reflexión estratégica de los médicos de largo plazo, prospectiva, que nos permita ubicar el tema de la calidad. Nuestro país ha hecho avances importantes en lo que tiene que ver con el avance en la cobertura poblacional del sistema de salud. Se ha avanzado también en el financiamiento y por lo tanto la protección financiera, pero todos estamos contestes que tenemos que avanzar y progresar en lo que tiene que ver con la espesura, la profundidad y la calidad de la atención médica. Y por lo tanto el tema de la calidad como eje de la 9ª Convención Médica Nacional hace de este tema un tema que articula el conjunto de la reflexión. Solo para dar cuenta de por qué historia clínica electrónica y todo el tema de salud, en este caso sería salud UI, de alguna manera tiene un lugar importante en este tema. Nosotros hemos ubicado como un cuarto eje, el cuarto eje de la Convención Médica Nacional es el de la rendición de cuentas de lo que se hace en salud. Y para tener una buena rendición de cuentas es absolutamente imprescindible tener información oportuna, información suficiente, información de calidad que nos permita comunicar lo que estamos haciendo, rendir cuentas y permitiendo y habilitando la petición de rendición de cuentas por parte de los distintos actores del sistema. Entonces, en la noche de hoy vamos a escuchar gente con mucha experiencia en este tema. En el Estado español, el proceso de reforma del sistema sanitario le dio un papel muy importante al tema de la información y el tema de la incorporación de las nuevas tecnologías a la construcción de la política sanitaria. Creo que tenemos que aprender de los aciertos que ha tenido esta política y también, como se debe aprender, también de las dificultades, de los errores, de aquellas cosas que los sistemas de salud muchas veces se encuentran en la puesta en práctica de un tema. Y simplemente para terminar, hablábamos recién con una colega, la base tecnológica de la información es una condición necesaria, pero no suficiente, para que haya redes virtuales, para que haya redes que apelen a la tecnología. Tiene que haber primero redes humanas, redes organizacionales que hagan posible el otro intercambio, y por eso que esta convención está tratando de, por cierto, aprender de todo lo que se puede hacer en materia de nuevas tecnologías y en materia de incorporación de la historia clínica electrónica como un elemento central, pero también sobre la base de un cambio cultural y organizacional del sistema de salud, sin el cual es muy difícil que equidad en el financiamiento, equidad en el acceso y calidad sean sostenibles. La información se vuelve una herramienta fundamental para rendir cuentas y para responder a las necesidades del sistema sanitario. Por lo tanto, agradecemos mucho la presencia de los invitados que hoy nos están acompañando, que han venido a trabajar con el programa de AGESIC sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto país en materia de informatización de la atención sanitaria. Y bueno, creo que lo más interesante va a venir por el lado de la escucha. Yo le voy a dar la palabra al doctor Alfredo Toledo y al doctor Margolis en su carácter de coordinadores de este eje de trabajo para complementar un poco estas palabras.
Bueno, hola a todos, gracias. Hoy estamos integrando a Salud UI a lo que es la convención médica, eso es lo más importante. No queda en una conferencia, en una visita tan destacada como la del doctor Carnicero, y esto se acaba. Nosotros a partir de mañana, en un grupo con Salud UI, con Cecilia, Selene, Pablo, que lo veo ahí, Alex, también se van a integrar de este lado Pacheco, el doctor Pacheco y el doctor Gustavo Figueredo. Y ese equipo es el que va a seguir trabajando y acompañando los pasos desde acá hasta el mes de junio. Y por supuesto, todos los demás que quieran integrarse en esta temática, en este subtema, que es el de la historia clínica electrónica nacional, como nos enseñaron que hay que subrayar y decir, y nos han insistido tanto. O sea que ahora el ingeniero Forchella nos va a contar un poquito y va a hacer una puesta al día muy rápida de Uruguay, Salud UI, y a continuación el doctor Carnicero nos va a poner en tema, nos va a motivar y vamos a sentirnos, tenemos que sentirnos motivados porque este es un ir y venir. Lo que pretendemos es no que sea una conferencia magistral, eso fue lo que le pedimos al doctor. Javier así lo entendió y así lo va a hacer, y lo que queremos es motivarnos entre nosotros para que esta herramienta, que todos entendemos de la importancia que tiene, realmente se constituya en poco tiempo más en una herramienta vinculada a la calidad de la atención médica. Álvaro, vamos a trabajar. Jorge Forchella. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Realmente tenemos que agradecer mucho al Sindicato Médico, al Grupo 4, por la oportunidad de poder estar haciendo esta presentación aquí, que creemos que tremendo valor y sobre todo, como decía Alfredo, en el momento que tenemos un programa de carácter nacional que también estamos coincidiendo en los objetivos, en las formas, con la estrategia que el Sindicato Médico está siguiendo. Eso realmente nos parece muy importante y nos parece que tenemos que seguir ese camino. La idea de hoy, es decir, el plato fuerte es el doctor Carnicero y la conferencia de él, pero queríamos hacer una pequeña presentación del programa Salud UI para los que no lo conocen, para saber por qué de alguna manera estamos tan vinculados a los objetivos de esta convención médica. El programa Salud UI, como ustedes verán, estos logos es un emprendimiento en el que participa el Ministerio de Salud Pública, participa el Ministerio de Economía, AGESIC y Presidencia de la República. O sea, surge de un convenio de los tres organismos y de todos los organismos y tiene una gobernanza en la cual hay representante del MSP, representante del JUNASA, representante del Ministerio, representante de Presidencia y representante de AGESIC. Y ese grupo es el que, de alguna manera, dirige lo que se está haciendo. Yo soy el director, pero en la parte operativa tenemos un grupo de dirección. Tenemos también un consejo asesor, que la idea es que pretende representar a todos los actores del medio. En ese consejo asesor el Sindicato Médico está participando desde el primer día, o sea, el doctor Luis Pacheco es el representante en el consejo asesor, y realmente tenemos una muy fluida comunicación. De hecho, varias de las reuniones del consejo asesor se han realizado acá en el Sindicato Médico, y la idea es que se vaya realizando en la sede de los distintos actores, pero hemos tenido muchísima vinculación. Les voy a contar dónde se inserta, de dónde arranca, ¿verdad? Sabemos que el país, yo esto no voy a explicar en detalle porque todos ustedes lo conocen, pero está bueno saber de dónde venimos. Tenemos una política de Estado que es la reforma de la salud, que es algo indiscutido y que tiene tres ejes, de los cuales tampoco voy a hablar de cada uno porque no voy a repetir lo que todos conocemos, pero sí el cambio del modelo sanitario de prestación de servicios, que es el punto neurálgico y donde se requiere, o lo que se estimó en su momento es que se requería un empuje y una mejora relativa a la calidad, justamente el motivo de la novena convención.
Nosotros acá sabemos que el modelo sanitario, perdónenme que estoy medio descontrolado con esto, tenemos énfasis en el primer nivel de atención, énfasis en los modelos preventivos y programas verticales de prevención, promoción y demás. ¿Cómo apoyamos? Por otro lado, digamos, a nivel, ya se han adoptado acciones en esa dirección, o sea, esto diríamos a nivel público, a nivel privado, no voy a detallar porque esto ya sabemos. Y lo que les decía, pero hay toda una serie de problemas que atentan contra la calidad y que eso es lo que de alguna forma se está viendo. Modelo fragmentado, sabemos que tenemos prestadores independientes, hay cuestionamientos acerca de la calidad, la equidad, o sea, yo no me voy a poner a discutir eso en este momento, pero sabemos que está arriba, son temas que están arriba de la mesa como mejoras que es necesario provocar. También hay cuestionamientos respecto del nivel de lo que se invierte versus los resultados que se obtienen. O sea, sabemos que también hay intenciones de complementación de los servicios, que fue lo que se me trabucó recién. O sea, hay una vocación, porque en realidad es la forma de hacer sostenible el sistema en términos de calidad y en el futuro. O sea, poder seguir aumentando la calidad sin tener N prestadores autárquicos. Sabemos que el camino pasa por complementar los servicios. Cuando la otra transparencia que se me había chispoteado venía a continuación, ¿verdad? Estos son, digamos, ya las acciones de complementación que se han venido realizando, es decir, la descentralización de ACE, la RIEPS, la regionalización de ACE a nivel público, a nivel privado, bueno, metas prestacionales, o sea, la sobrecuota de inversiones que también se orienta a proyectos que puedan complementar. Déjenme pasar esto rapidito. Entonces, ¿qué cosas en realidad estamos buscando? La continuidad de la atención, la seguridad del paciente, criterios homogéneos en los equipos de salud, igualdad geográfica, aumentar la resolución del primer nivel. Sabemos que hay un énfasis importantísimo en el primer nivel, que es el nuevo modelo. Aumentar la resolución del primer nivel y generar sistemas para poder mejorar la complementación de los servicios. Ese es el posicionamiento que acá entraría también en algún momento, o sea, o por acá, la calidad que digamos, sería la expresión global de muchas de estas acciones de estos ítems por separado y quizás alguno más que nosotros los estemos comiendo y que quizás en el trabajo en conjunto vamos a mover. Pero esto es lo que nosotros pensamos como conceptos que se está buscando y lo que necesita lo que se necesita para mejorar lo que se está buscando en realidad. Tenemos un contexto favorable, o sea, que no pocas veces se da, ¿verdad? Que pocas veces se da, quiero decir. Tenemos una política de Estado, es decir, hay una manera de pensar de gobierno a gobierno, es decir, un convencimiento y creo que ya no está discutido esa política de Estado. Tenemos un marco legal avanzado en los efectos digitales, o sea, hay ley de protección de datos personales, tenemos ley de firma electrónica, tenemos un marco regulatorio que si bien es perfectible y requiere avances en distintos sentidos, o sea, tiene fundamentos sólidos sobre los cuales apoyarse para este desarrollo. Los actores de salud están participando en toda esta política de Estado. Los prestadores están avanzando hacia la historia clínica electrónica. Todos sabemos que quien más, quien menos tiene un proyecto de historia clínica y si no lo tiene ya, lo va a tener y lo quiere hacer. O sea, no hay una discusión. Tenemos recursos humanos en el país buenos y preparados también para trabajar. Hay buena comunicación de datos, estas cosas, si no tenemos buena comunicación de datos no se puede interactuar. También tenemos los estímulos del SNIS, que también el Sistema Nacional Integrado de Salud está impulsando estas formas de trabajar a través de estímulos económicos. Creemos que hay un contexto favorable, o sea, esa es la valoración. Entonces, ¿cómo pensamos que podemos ayudar a ese contexto favorable
para mejorar o profundizar en lo que es la reforma de salud, o sea, o viabilizar los conceptos, algunos conceptos, la instrumentación de algunos conceptos de la reforma de salud. El programa Salud entonces tiene un eje, tiene varios ejes. Uno que es la historia clínica electrónica nacional. O sea, nuestro propósito con esto es lograr una historia clínica unificada, un modelo de historia clínica unificado, de manera que permita la continuidad de la atención, o sea, homogeneizar los procedimientos del equipo de salud, Después, lo otro, sistemas para lograr la red integrada de servicios de salud. Es decir, porque podemos hablar de una red integrada de servicios, pero si no hay un buen sistema de gestión de estos sistemas de información, comunicación de datos, se queda en un discurso. Entonces, nosotros acá, dentro de esta línea, en este momento estamos trabajando en un proyecto de teleimagenología para una red que es la RIEPS, la red que integra a todos los efectores públicos de salud que quieren intercambiar servicios. O sea, el proyecto de teleimagenología, que es uno de los que se va a hacer dentro de esto, apunta a eso, a integrar la imagenología como una red de servicios de diagnóstico por imagen. El otro punto, bueno, tiene que ver con la red salud, que es una red de comunicación de datos, infraestructura, que no vamos a hablar de esto. Y lo otro son acciones de fortalecimiento del MSP. El MSP es un actor principal en todo esto y es un suministrador de información, por ejemplo, para la historia, o sea, hay información de base que maneja el MSP, como son los catálogos unificados, catálogos de profesionales, o sea, y por supuesto como órgano rector, que de alguna manera va a ir acompañando este proceso en lo que son sus regulaciones y reglamentaciones a medida que se vaya provocando la maduración de todo este trabajo que se está haciendo. O sea que el MSP participa directamente en el proyecto. Esto no es un proyecto así, como digamos, acá está el logo, pero no quiere decir que esté el logo, sino que realmente están integrados a todos los grupos de trabajo en los distintos niveles. Bueno, esto es a grandes rasgos Salud UI. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Y acá voy a terminar y le voy a pasar la palabra al doctor Carnicero. Estamos trabajando en un estudio de lineamientos estratégicos para la historia clínica electrónica. O sea, acá pongo hoy historia clínica electrónica, ¿verdad? O sea, no puse nada de las otras líneas de trabajo. Dentro de ese estudio de lineamientos estratégicos tenemos la participación de la doctora Indarte y del doctor Carnicero como consultores, que están trabajando en ese mapa estratégico, si se quiere, de cuáles son los lineamientos que tenemos, y con eso es que estamos entrevistándonos con todos los actores y estamentos del área de salud. Entonces, lo que pretendemos con esto en corto plazo es tener una serie de guías que ojalá podamos compartirlas, incluso estamos a tiempo de irlas modelando en base a las discusiones conjuntas que surjan, que nos oriente y después decir, bueno, estamos en esta dirección y vamos todos en una dirección consensuada. Este es el primer documento, que esperamos tenerlo para mediados de este año, que esté público. Catálogos nacionales, estamos trabajando en tener una base única de medicamentos, que todos le manejemos los medicamentos igual, que todos le digamos a los profesionales de la misma forma, que las prestaciones tengamos catálogos únicos, sino que en un lado se llamen de una cosa, en otro lado se llamen en otra. Es decir, parece como que es obvio que hay que tenerlo así, pero no es obvio el llegar a eso, el esfuerzo necesario para llegar a eso. Tenemos un grupo de trabajo médico en historia clínica electrónica, un grupo referente que se ha venido reuniendo y la idea es que se vaya ampliando, o sea, que vaya teniendo representantes de distintas instituciones, de manera que ese modelo unificado no sea una idea que le surgió al grupo médico de Salud UI, sino que sea un modelo consensuado, que tome en cuenta la realidad y tome en cuenta el pensamiento del grupo médico. Y por supuesto nos viene bárbaro, grupo 4, o sea, para pensar en esto también. Después tenemos un proyecto que es un proyecto concreto que estamos desarrollando, que es una historia clínica oncológica, que la estamos tomando como un proyecto piloto. Es una historia dedicada a oncología, o sea,
tomando en cuenta la parte de oncología clínica y oncología radioterápica. Y se va a poner en funcionamiento en el Hospital de Clínicas, en la cátedra y en la Asociación Española, como prueba un privado y un público. Y después la idea es que se extienda, o sea, es un proyecto que en realidad no estamos trabajando nosotros solos. Claro, es de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, en realidad, que son ellos los que lo pidieron, son nuestros referentes. Pero se va a instalar en 2 instituciones y la Comisión Honoraria es digamos, la institución que va a aprovechar toda la información estadística derivada de sí. Después estamos trabajando en la plataforma tecnológica que sustente todo esto y tenemos otro estudio en curso que es el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en los prestadores de salud del Uruguay. Entonces la idea es es un proyecto que les va a llegar o van a tomar contacto dentro de poco, que pretende hacer un relevamiento del país, a ver si están usando tecnología de información, cuánto, en qué tipo de aplicación, qué grado de maduración tiene la institución en esto, porque a nosotros todos, eso nos va a dar una idea de la distancia que tenemos, la dificultad de implantación de estas cosas de tecnología. O sea, podemos ver si estamos muy lejos, estamos muy cerca, estamos más o menos, y derivar acciones de mejora en base a ese estudio, ¿verdad? Es decir, bueno, tenemos que capacitar en tal sentido, tenemos que incentivar en tal otro, no sé. Se está trabajando en eso. Y bueno, esto era lo que les quería decir, presentar el programa, comentarles que estamos trabajando hoy en relación a la historia clínica electrónica y no sacarle más tiempo al doctor Carnicero, que va a hacer su presentación. Muy bien. Buenas tardes. Yo tengo que empezar diciendo que siempre es una satisfacción y un privilegio poder venir a Montevideo. He venido ya unas cuantas veces y puedo decir con alegría que tengo un grupo de amigos ya muy importante en esta ciudad. Por lo tanto, lo primero es decir muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí esta tarde, que me ha permitido encontrarme con el doctor Margolis, que hacía tiempo que no lo veía, y con amigos como he estado aquí esta tarde. Por lo tanto, las autoridades que están aquí representadas por el doctor Félix González y por el ingeniero Jorge Forchela, muchas gracias por la oportunidad de traerme a Montevideo. En segundo lugar, para un médico como soy yo, aunque hace mucho tiempo que no veo un enfermo, sería un riesgo gravísimo poner un enfermo delante de mí, ya lo digo de antemano, ¿no? Pero para un médico como para mí, estar esta tarde en la sede más importante, profesional, científica del país, pues resulta, por un lado, emocionante, porque realmente pues, es un privilegio, se siente uno muy importante, muy agradecido, y por otro lado, pues con una gran preocupación, diciendo, bueno, vamos a ver si satisfacemos las expectativas, que eso me preocupa mucho, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues al doctor Alfredo Toledo, al doctor Álvaro Margolis o al doctor Miguel Fernández Galeano, pues muchas gracias y no sé si agradecérselo, sinceramente, la verdad. Bien, antes han dicho que no querían que yo diera una conferencia magistral. Pues afortunadamente, porque para dar una conferencia magistral hay que ser maestro, y yo no pretendo ser maestro de nada. Yo tengo que decir que yo cuando vengo a Montevideo, vengo para trabajar mucho, la verdad es que me hacen trabajar mucho, me gusta trabajar mucho, y vengo a aprender mucho con todos ustedes. Entonces no vengo a enseñar, sino vengo a aprender y a trabajar juntos. Entonces, por lo tanto, no está orientado como una conferencia magistral. Lo que he preparado esta tarde es decir, bueno, hay un proyecto de historia clínica electrónica nacional. Tengo que decir que lo primero que me produce eso es admiración, como lo comentaba antes en el preámbulo. Yo no había visto antes, nosotros en España no hemos sido capaces de hacerlo, de decir, vamos a sentarnos a trabajar juntos y a discurrir cómo hacemos un proyecto nacional de historia clínica electrónica. Entonces, la primera noticia es muy buena y es digno de felicitar a las autoridades del país porque hayan tomado esa decisión. Segundo, es muy importante que esa decisión, como se acaba de poner de manifiesto ahora mismo, se ha tomado en el contexto de una reforma y de una transformación del sistema de salud. Es decir, no se ha puesto como objetivo implantar las tecnologías de la información en el sistema de salud, sino como hay que reformar el sistema de salud y como hay que mejorar la calidad, la equidad y todas estas cosas que se decían hace un momento en la introducción,
pues hay que hacerlo utilizando una herramienta que tenemos hoy en día a nuestra disposición, que son las tecnologías y la historia clínica electrónica. Entonces, eso es lo primero. Es un instrumento muy potente para eso, pero es un instrumento muy potente. No es el objetivo de la reforma sanitaria, afortunadamente. Yo he preparado también diciendo, bueno, todo esto está muy bien, es muy bonito, pero no es nada fácil. A mí me parece que el primer mensaje que hay que transmitir es un trabajo difícil, largo y costoso, en esfuerzo sobre todo y en el esfuerzo de los profesionales. Esto no es una cosa... Ay, perdón, gracias. Yo es que como tengo aquí en España las llamamos chuletas, ustedes creo que le llaman el trenecito. Como tengo mis chuletas aquí, pues no me da cuenta que no había pasado la diapositiva. Gracias, Fede. Bien, entonces es muy importante decir, bueno, esto es un trabajo difícil, es un trabajo costoso y que hay que tener en cuenta una serie de cosas. Yo lo que he hecho esta tarde ha sido seleccionar 4 o 5 tonterías que se hacen, como ustedes creo que dirían, espavadas, 4 o 5 tonterías que hacemos habitualmente y que tenemos que procurar no repetir. Es decir, qué cosas no deberíamos hacer y qué cosas deberíamos tener en cuenta. Esta es la primera. Es decir, normalmente todos tenemos unas expectativas cuando encargamos un proyecto de estos. Tenemos unas expectativas generalmente desmedidas. Esto no es que vaya a venir alguien y nos vaya a montar un sistema maravilloso y vaya a funcionar desde el primer día. Además, yo he tenido muchas veces, no solo en proyectos de tecnologías de la información, sino en otras cosas, la sensación que hay aquí. Yo he encargado una cosa, pienso que me va a salir una cosa y lo que me sale al final, pues como decimos en España, es un churro que no tiene nada que ver con lo que yo había planteado al principio. Esto es frecuente que ocurra. Entonces, lo primero es que tenemos que atemperar las expectativas de lo que tenemos. Lo segundo es que nos encontramos metidos en una travesía dificilísima. Fíjense ustedes en esto, es lo que en España llamamos una rotonda. En inglés dirían un roundabout. Una rotonda. Yo, sinceramente, si tuviera que entrar conduciendo mi automóvil, manejando mi automóvil, como dicen aquí, en esa rotonda, yo estaría horrorizado, porque además llamo la atención sobre que se conduce por la izquierda, en esa fotografía. Entonces, yo, sinceramente, si tuviera que ir de un extremo a otro, yo estaría horrorizado. ¿Qué dirección tomar? ¿Por dónde seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos en esto? Entonces, la primera cosa que hay, cuando nos planteamos un proyecto de este tipo, la primera sensación es de tremenda inseguridad, que es lo que quería transmitir yo aquí esta tarde. ¿Por dónde tiramos y qué camino seguir? Por lo tanto, primera lección, se ha hecho muy bien en hacer un proyecto de sentarse, de reflexión conjunta y ver qué camino es el que vamos a seguir. Eso es lo primero que quería llamar la atención. Lo segundo, a mí me ha llamado mucho la atención cuando me dijeron a dónde venía esta tarde y me enteré, digo, bueno, ¿y el sindicato médico? ¿Qué es lo que están haciendo allí? ¿Por qué se me llama allí esta tarde? ¿De qué se trata? ¿Qué ocurre? Y me dice, no, hay una convención médica. Y entonces estuve mirando un poco la documentación y claro, yo lo primero que quería hacer también esta tarde es felicitar al Sindicato Médico del Uruguay, porque se plantean un proceso de trabajo conjunto, de reflexión, una convención profesional que se plantea nada menos que este lema que han escogido ustedes. Uruguay necesita una medicina de calidad, discutámoslo. Sentémonos a trabajar juntos por una medicina de calidad. Por lo tanto, a mí me parece que lo primero que hay que decir es enhorabuena, porque además yo he visto que lo primero que han puesto por delante, o lo que han puesto con carácter general por delante, como comentábamos antes, no han sido problemas gremiales de trabajo, salariales, etcétera, etcétera, sino que lo que han puesto por delante son buenas prácticas, registros médicos para asumir nuestra responsabilidad, para dar cuentas a la sociedad, etcétera, etcétera. Claro, esto quiere decir que tenemos una sinergia con 3 organizaciones distintas, las autoridades del país que se plantean una reforma sanitaria. En el marco de esa reforma sanitaria se plantea un proyecto de historia clínica electrónica nacional. Y resulta que la Asociación Profesional de los Médicos del Uruguay se plantea un proyecto para mejorar la calidad. La historia clínica electrónica nacional es probablemente uno de los instrumentos más potentes que puede tener el país para mejorar la calidad. Y en este sentido yo lo primero que he visto ha sido una coincidencia de objetivos y por lo tanto de intereses, lo cual es muy favorable para un proyecto de este tipo. Entre los 4 ejes que se plantean, yo ya sé que esta tarde me parece que es en el eje número 4, el grupo de trabajo, pero yo llamo la atención sobre que el primero de los ejes, que es mejora de la atención y buenas prácticas clínicas, plantea como una de sus líneas de trabajo nada menos que la coordinación entre niveles asistenciales. La coordinación entre niveles asistenciales es imposible, como todos saben mejor que yo, si no se comparte la información clínica del paciente.
cuando va transitando por los distintos niveles, centros y servicios del sistema de salud. Y no hay mejor manera de compartir información clínica por el momento que los sistemas de historia clínica electrónica. Por lo tanto, no solo es el eje número 4 el que estamos hablando, es también el primer eje. El segundo es mejorar la reducción de tiempos y desperdicios. Yo creo que no hace falta discutir mucho sobre la importancia que tiene compartir la información clínica del paciente para reducir tiempos y desperdicios. Por lo tanto, esto lo he cogido de las notas que he visto que tenían ustedes publicados en Internet. Y ya si nos vamos al eje número 4, pues está claro que estamos hablando de los indicadores. Estamos hablando de registros, de sistemas de información, de registro obligatorio de resultados, de pago de incentivos y de rol del usuario. Yo, de todas formas, de esto quería decirles una cosa que a mí me parece muy importante. Uno de los, como veremos ahora, uno de los errores que a veces se plantean las autoridades del país, y no lo digo por este caso, que está siendo un enfoque completamente contrario, es, sobre todo suelen venir de las autoridades de sanidad, en otras ocasiones ha pasado y fracasa, es orientar estos sistemas como registro de información que necesitan ellos para procesar sus datos. Los ingleses, el Sistema Nacional de Salud británico, en el año 2000, aproximadamente en el año 2000 o 99, publicó el primero de sus grandes informes sobre la planificación de su sistema de información para salud, de su historia clínica. Si no recuerdo mal, se llamaba Health on the Line. Y una de las frases que a mí no se me ha olvidado de aquel informe que lo leí entonces era que decía: la información para la gestión fluye de los sistemas operacionales. Traducido al castellano corriente o al español corriente, la información para rendir cuentas, para los registros, para los sistemas de salud pública, para los sistemas de gestión, para la contabilidad, para todo eso, tiene que fluir de los sistemas. No organicemos los sistemas para registrar esos datos, sino organizamos los sistemas para facilitar el trabajo de los médicos, para mejorar la calidad, para mejorar la práctica clínica, para hacer la vida más fácil a los pacientes y a los médicos, y la información ya no saldrá de ese sistema. Organicémoslo así. Que el foco del sistema tiene que ser siempre la buena práctica clínica. Por eso me ha parecido importante poner también el primer eje. El foco del sistema siempre la buena práctica clínica. Ahora, entonces, entre los errores frecuentes, el primero ya lo hemos comentado, que es primar el registro de información para la gestión. Ese ya lo hemos comentado. El segundo error es el de la trivialidad, de los que vamos a comentar esta tarde, es el de la trivialidad, que ahora explicaremos en qué consiste. El tercero es el del egocentrismo, por no llamarle egoísmo directamente. El cuarto es el desconocimiento de las posibilidades reales de las tecnologías, lo que hemos dicho, las expectativas desmedidas o desmesuradas de lo que nos puede generar un sistema como este. Y el último es lo que yo llamo el cultivo de las setas o de los champiñones, que es las iniciativas aisladas que se generan habitualmente y estas cosas. El error de la trivialidad. ¿Cuántas veces hemos oído la frase: compramos una solución que ya está funcionando en otro sitio y que además me la dan gratis, porque he venido al laboratorio tal que me da este sistema que es gratuito, o me viene el sistema del equipo de diagnóstico por la imagen que me dicen que me ponen un RIS y un PACS y que no me cuesta dinero y que me lo instalan y ya funciona, porque ya funciona en otro sitio, etcétera, etcétera. Generalmente esas soluciones gratuitas suelen ser costosísimas. Entonces, la primera cosa que en mi experiencia funciona siempre, porque siempre se paga de otra manera. Eso es como las cosas estas de los programas gratuitos del teléfono, que los pagamos en realidad con nuestros datos, con la información que les estamos facilitando. WhatsApp pues es gratuito hasta cierto punto, pero claro, le damos todos nuestros contactos. Pues eso siempre tiene una contraprestación implícita o explícita. Y además, muchas veces no nos sirve, y además nos cuesta muchísimo implantarlo, y además nos cuesta muchísimo adaptarlo. Lo cual no quiere decir que yo sea contrario a las soluciones de mercado que ya están. Lo que digo es que no es fácil, que eso no quiere decir que sea llegar y empezar. Muchas veces eso funciona, y funciona muy bien, y está probado, y son sistemas sólidos y esto. Y a lo mejor es una buena decisión, pero no quiere decir que sea fácil y que sea gratuita o que no sea costosa. Eso es lo que quiero decir, que todo tiene su esfuerzo y su trabajo. Lo del egoísmo. Me odia este chisme. ¿Por qué no pasa ahora? Ahora ha pasado, vale. El egocentrismo. Esto ocurre muchas veces, por lo menos en los hospitales españoles, yo lo he visto mucho. Tienes el jefe del servicio de farmacia que te dice: a mí no me cuentes historias de la historia clínica, si yo lo que quiero es un buen registro de medicamentos y un sistema de prescripción que yo me lo monto en 2 patadas y no me hace falta nada más. Claro, pues a lo mejor lo que necesitan los demás, ¿a mí qué más me da? ¿A mí qué más me da eso?
Lo importante es resolver lo de la prescripción y no me digas nada más. Claro, esto tiene un problema, que es que en un sistema sanitario, en la práctica clínica que ustedes hacen todos los días en la consulta o en su sala del hospital o en el servicio de radiología, todos tratamos información que han generado otros y otros van a tratar la información que hemos generado nosotros. Siempre. O sea, cuando vemos un paciente en la consulta, alguien le ha concedido una cita, alguien lo ha identificado, alguien ha buscado su historia. Aunque sea la primera vez que viene, ya estamos tratando información que han generado otros. Cuando le pedimos una prueba de laboratorio, el laboratorio está utilizando información que hemos generado nosotros. Cuando nosotros recibimos los resultados, estamos tratando información que otro ha generado. Por lo tanto, los sistemas aislados, por definición, no pueden funcionar bien, por definición. Lo cual no quiere decir que en alguna ocasión no nos quede más remedio, pero por lo menos hagamos la gestión de riesgos correspondiente pensando decir, bueno, es un sistema aislado que algún día habrá que integrar. Vamos a ver si pensamos con eso. Pero en cualquier caso, este es uno de los principales problemas que se plantean siempre. Estábamos diciendo que hay una perspectiva global. Antes hablaba, el ingeniero Jorge Forchela hablaba de los catálogos. Claro, ahí están puestos algunos de los catálogos. Hemos tenido la feliz coincidencia esta tarde. Necesitamos un sistema que nos identifique las personas en el sistema de salud. Un sistema que identifique los profesionales que trabajan en el sistema de salud, que identifiquen los medicamentos, por ejemplo, que identifiquen otras cosas. En el conjunto del núcleo de la actividad sanitaria, como comentábamos hace un momento, todos tratamos información que han generado otros. Todos generan otra, cuando hay una petición de una prueba, etc. Esto se ve mejor en la siguiente diapositiva, en la siguiente lámina, si es que el chisme este me quiere hacer caso esta tarde, definitivamente me odia. Ahora, una cosa tan elemental como una receta que emite un médico en la consulta, que es, en cualquier sistema de salud, el acto más frecuente que se produce en un sistema de salud siempre es emitir una receta, porque un porcentaje elevadísimo de los contactos del paciente con el sistema de salud acaban o tienen un paso que es emitir una receta. Estamos utilizando información que otro ha generado. Porque, claro, estamos utilizando los datos de identificación del paciente. Una receta bien hecha tiene que tener los datos de identificación del paciente, que estarán en algún sistema que alguien ha preparado, elaborando un catálogo de ciudadanos o de pacientes del sistema, o por lo menos tendrá un número de historia clínica como mínimo. Tenemos los datos de identificación del paciente. Tenemos que identificar al profesional. En algún sitio, en algún colegio profesional, en alguna organización profesional, estará registrado que ese señor es médico, que tiene este número de identificación y que es una persona autorizada para emitir una receta. Y estaremos, como decíamos antes, prescribiendo un medicamento que está autorizado por las autoridades sanitarias del país para ser comercializado en el país, con una serie de indicaciones, etc. Y al final lo que está introduciendo el médico es nada menos y nada más, que es muy importante, pues la dosis, la frecuencia que tiene que tomar ese medicamento y durante el tiempo que tiene que tomarlo. Esto quiere decir que todos utilizamos información que transmiten todos. Y cuando esta receta va a la farmacia comunitaria, el farmacéutico a su vez está trabajando con información que hemos emitido nosotros. Esto es un esquema simplísimo del sistema de receta electrónico en España, que existe en un catálogo nacional de medicamentos que está autorizado, que las autoridades de cada servicio de salud lo mantienen debidamente actualizados, que además permite ese catálogo de medicamentos lo que sería la prescripción óptima, buscando el medicamento genérico, el más apropiado en cada caso, etcétera, que detecta las interacciones medicamentosas con otros medicamentos que esté tomando el paciente, que detecta si ese paciente, por ejemplo, tiene un nivel de creatinina demasiado elevado, pues porque está registrado en la historia, aunque aquí no está reflejado, pues que determinados medicamentos pueden estar contraindicados o hay que ajustar la dosis teniendo en cuenta la insuficiencia renal de ese paciente, etcétera. Y esta información es la que luego se transmite vía un sistema informático, vía web o vía lo que sea, a la oficina de farmacia, que es como le llamamos nosotros a la farmacia comunitaria, que es la que dispensa el medicamento. Esta perspectiva global es la que no podemos perder en algo tan elemental como es simplemente hacer una receta a un paciente que viene a nuestra consulta. El siguiente punto es, el siguiente error frecuente que se comete es el desconocimiento real de las posibilidades de las TIC, de las tecnologías de la información. Por un lado, pensamos que las TIC es algo mucho más fácil y que en realidad pues, es instalar el sistema y ya está. Por otro lado, no nos damos cuenta de que las TIC necesitan siempre revisar antes cómo hacemos las cosas. La culpa generalmente cuando decimos que es de la informática, generalmente nunca es de la informática, salvo claro que se haya caído el sistema y no funcione. Pero cuando algo va mal y decimos la culpa es de este programa informático que no funciona bien,
Probablemente lo que hayamos hecho es informatizar el desorden y por lo tanto hayamos generado caos. Probablemente. Entonces, un sistema de historia clínica no consiste simplemente, de sistema clínica electrónica, en llegar y mimetizar lo que estamos haciendo y ya está, como lo hacemos en papel, anotando cosas al margen y poniendo una pegatina amarilla y no sé qué y tal y cual. Es otra cosa. Hay que sentarse a discurrir cómo hacemos las cosas. Hay que sentarse cómo fluye la información de un sitio a otro. Entonces, la culpa es del programa informático. ¿Cuántas veces hemos sido eso? A lo mejor es que estamos mal organizados. Y a lo mejor tenemos que hacer ese proceso de reflexión también. Las setas, cuando se ven así, son preciosas. La verdad es que cuando cultivamos setas, o no se cultivan o son salvajes como hay, pues es maravilloso. El problema es que de esa lámina hay algunas cuantas que serán venenosas, ¿verdad? Serán venenosas. Y eso, pues estamos corriendo un riesgo grave con esas setas venenosas. ¿A qué llamamos las setas? A las iniciativas aisladas de los profesionales. A mí no me dan una solución, pues yo me la voy a buscar. Y me creo un fichero en Access que voy a coger mis pacientes, los voy a procesar de esta manera y voy a hacer no sé qué. O voy a crearme por mi cuenta un sistema de informes médicos que al fin y al cabo pues no necesito todas estas historias que me están contando. Esto es un grave riesgo. Lo de las setas venenosas lo digo porque me parece un símil interesante. Es un grave riesgo que se corre. En primer lugar, yo no me imagino que un jefe de servicio de cirugía de un hospital, por ejemplo, consintiera que el jefe de servicio de aparato digestivo buscara un cirujano que le va a operar como él quiere. Y ya lo meto en el hospital ya y no sabemos si es cirujano o no es cirujano, pero es una persona que me resuelve muy bien este problema que tengo yo. Porque eso crearía una inseguridad tremenda a la institución, a los pacientes, etc. La informática es lo mismo. Tiene que tener un nivel de garantías legales y un nivel de garantías profesionales de alguien que está haciendo eso y que no lo hace por su cuenta. En segundo lugar, en primer lugar, crea inseguridad a la institución, a los pacientes y al sistema. Son sistemas aislados que no se integran y hemos dicho que todos tratamos información generada por otros. En tercer lugar, el hospital está incurriendo en un riesgo grave de protección de datos, de seguridad de los pacientes, del cual tiene que responder el hospital o la institución que sea. Y finalmente, siempre hay algún día que esa persona que ha montado el sistema por su cuenta dice, hombre, esto me lo tienes que integrar porque así no puedo seguir, porque resulta que tengo un problema con los medicamentos, con la base de datos de pacientes, con el sistema de cita del hospital o con lo que sea. Y entonces hay que integrarlo y no hay manera de integrarlo porque no cumplen ninguno de los requisitos, ni de los estándares, ni de nada. Por lo tanto, estos usuarios tecnoentusiastas que se buscan la vida por su cuenta, pues acaban siendo un problema. Yo digo de esto de lo mismo que he dicho antes, a veces no hay más remedio, pero por lo menos gestionemos los riesgos y procuremos que no se haga de una forma loca. Yo he visto en un hospital muy importante en España que el servicio de farmacia había montado un sistema de prescripción por su cuenta, por eso lo he puesto como ejemplo antes, y que la base de datos de los pacientes, con la medicación que estaba tomando, con su diagnóstico, con sus dosis, estaba en un ordenador encima de un archivador. Claro, aquello no tenía sistema de protección de datos ninguno. Sistema de que se perdiera la información en cualquier momento, ninguno. Y el hospital estaba incurriendo en un riesgo gravísimo con aquello porque había una persona que se había buscado la vida por su cuenta. Entonces esto a mí me parece un riesgo grande que hay que evitar. Yo insisto que por todo eso, por todas estas cosas, a mí me parece muy interesante el proyecto que se ha montado en el Uruguay de que vamos a sentarnos a discurrir y vamos a sentarnos a trabajar juntos. Aquí hay varias partes que yo he puesto en conflicto. Yo esta tarde he empezado diciendo que aquí yo no veía conflicto porque veía coincidencia de intereses. Pero luego a la hora de ponernos a trabajar, pues a veces surgirán problemas y surgirán. Primero, los políticos, las autoridades, los políticos, pues tienen sus intereses, que en este caso han demostrado que son congruentes con los intereses generales de la población con los intereses y con los intereses de la profesión. Por lo tanto, la primera parte está solucionada. Los directivos de las instituciones, de los hospitales, de los prestadores de servicios, tienen sus problemas, están metidos ahí en un bocadillo entre lo que le piden las autoridades, lo que le piden los profesionales y lo que le piden los pacientes, que es una situación difícil de manejar y que también tienen que estar ahí. Los profesionales, que para eso estamos esta tarde aquí, pues también tienen muchas cosas que decir, porque son los que tienen que definir lo que quieren. Los ingenieros, los informáticos, que están también metidos en un lío porque les piden cosas, les exigen plazos, les exigen calidad, les exigen resolver problemas, que a veces les pedimos cosas que ellos no pueden resolver, también hay que tenerlo en cuenta. Y por último tenemos al paciente, que yo he empezado poniéndolo al final, pero a lo mejor teníamos que haberlo puesto al principio,
Porque al fin y al cabo todo esto lo estamos haciendo para mejorar la atención que le damos al paciente y para satisfacer sus derechos. La gestión de proyectos dicen que se caracteriza porque tiene que cumplir 3 criterios: el alcance, el plazo y el coste. Eso es una pesadilla. ¿Qué queremos conseguir? ¿En qué plazo de tiempo? ¿Y cuánto dinero vamos a gastar en ello? Normalmente ahí se produce una pugna entre las 3 cosas y siempre hay alguien que sale perdiendo. O no hacemos todo lo que teníamos previsto, o lo hacemos en un tiempo más prolongado del previsto, o nos va a costar más de lo previsto. Conseguir el producto, como decimos nosotros, bueno, bonito y barato, es imposible. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante esto. Podemos hacerlo bien y lo podemos hacerlo barato, pero no lo podemos hacer rápido. Las 3 cosas a la vez, imposibles. Y así sucesivamente. Entonces, esto es una primera cosa que hay que tener en cuenta. Milagros no existen. Nos va a llevar tiempo, nos va a costar mucho esfuerzo, porque el dinero muchas veces no es exactamente dinero, sino que es esfuerzo, tiempo y dedicación. Y esto es un proyecto que es a medio y a largo plazo. Que las 3 cosas a la vez, pues muchas veces es imposible. O es bueno, o es rápido, o es barato. Normalmente los proyectos en las instituciones públicas, acaban alargándose en el tiempo, acaban ajustándose más o menos al presupuesto y acaban reduciendo el alcance. Eso es lo que ocurre en mi país. Normalmente no conseguimos siempre todo lo que queremos conseguir, normalmente nos cuesta algo más de tiempo y normalmente más o menos nos ajustamos al presupuesto porque normalmente los contadores no nos dejan gastar más de lo que teníamos previsto. Entonces siempre se cede en el tiempo y en el alcance. El alcance en los proyectos informáticos, en los de historia clínica electrónica, suele ser que nunca terminamos el programa o la aplicación para poder explotar la información a satisfacción de los profesionales. Por lo tanto, una de las cosas que hay que tener en cuenta es, desde el principio, que no se quede el profesional registrando información y luego no pueda explotarla. La información clínica hay que explotarla, en primer lugar, por el propio profesional que la utiliza. Es decir, ¿cómo estoy haciendo yo con mis pacientes? ¿Puedo evaluar la atención que está prestando él? Hacer su propio ejercicio crítico de evaluación. Después están sus jefes, después está la institución, después está el Ministerio de Sanidad correspondiente, pero normalmente lo primero que tiene que hacer él es evaluar su propia actividad profesional. Estábamos diciendo que era imposible tenerlo bueno, bonito y barato y que además estábamos revisando cuál era el papel que tenían los políticos, que ya hemos dicho que tienen que darse cuenta que las 3 cosas a la vez es imponible, y ahora estábamos con el papel de las direcciones de las instituciones. Las direcciones de las instituciones son las que tienen que marcar el camino que tiene que seguir la organización. Concretamente, el papel, las tecnologías de la información no es un asunto que dependa exclusivamente de los ingenieros informáticos ni depende exclusivamente de los médicos. Lamento decirlo porque aquí hay de las 2 profesiones. No. En primer lugar, hay un equipo directivo que son los responsables de la institución, que tienen que fijar cuál es la estrategia general que tiene que seguir la institución. En el caso que nos ocupa, que estamos hablando de la Historia Clínica Electrónica Nacional, hemos dicho al principio que hay una institución, hay unas personas que son las autoridades del país las que han establecido que la estrategia es una reforma sanitaria y transformar el sistema. Como consecuencia de eso, se hace un proyecto de Historia Clínica Electrónica. El escalón siguiente sería que teníamos que fijarnos cuáles son los objetivos estratégicos de esa reforma sanitaria o los objetivos estratégicos que tiene el Ministerio de Sanidad y acomodar nuestro proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional a esos objetivos. En un hospital, ¿cuál es la estrategia que tiene esa institución? Si va a primar este año la seguridad de pacientes, es el objetivo que tiene, o prima el cumplimiento de los requisitos que le pide el Ministerio de Sanidad para satisfacer las cápitas, o le prima lo que sea, para acomodar su proyecto local de historia clínica a eso. Entonces, en primer lugar, los objetivos estratégicos los tiene que fijar quien tiene la autoridad para ello. En el caso del Uruguay, las autoridades sanitarias; en el caso de un prestador de servicios, su consejo de administración, o la gerencia general, o quien corresponda. Entonces, es importantísimo garantizar que la estrategia de las tecnologías o la estrategia de la historia clínica responde a la estrategia general, porque si no suele fracasar. Y eso también lo he visto. Un proyecto interesantísimo de historia clínica electrónica que no se ajusta a los intereses de la dirección corporativa del sistema correspondiente, no sale adelante. Imposible. Porque no han tenido en cuenta cuáles eran los objetivos, los intereses y la estrategia de la institución. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Claro, aquí hay
Esto yo creo que es el nudo gordiano de muchos fracasos y de muchos proyectos que salen adelante también. El garantizar que unos definen muy bien, porque saben hacerlo mejor que nadie, qué es lo que necesitan, que son los médicos, que son los profesionales sanitarios. Es decir, yo es que para trabajar bien necesito hacer esto. Pero esos profesionales no se tienen que empeñar en decirle a los ingenieros cómo tienen que hacer para gestionar esa información. Porque son los que saben hacerlo mejor que nadie, son los ingenieros informáticos. Entonces, conseguir esa simbiosis y conseguir a alguien que ponga orden en esa relación es uno de los factores de éxito de cualquier proyecto de estos. Que haya alguien que sea capaz de sentarse con los médicos y decir, ¿usted cómo pasa la consulta? ¿Y usted qué requiere? ¿Y usted este dato cómo lo bajena? ¿Y usted esto cómo lo hace? Y el médico eso lo va a explicar mejor que nadie, porque sabe eso mejor que nadie. Pero no tiene que empeñarse en decirle al otro cómo tiene que ser la base de datos, porque tenemos médicos que saben de eso, ni cómo tiene que hacer ese asunto, ni cómo tiene que organizar el flujo de información, ni cuáles son los estándares que tiene que utilizar. Si conseguimos esto, pues es garantía de eso. Unos conocen las necesidades y otros saben cómo solucionar esos problemas. Y llegamos a los pacientes. Claro, yo huyo como de la peste de una discusión que es quién es el dueño de la historia clínica o quién es el propietario. Yo huyo de esa discusión, es que no quiero ni verla, porque no tiene sentido. Lo que hay que pensar es quién tiene derecho a qué. ¿Quién es el titular de qué derechos? El paciente tiene derecho a que la historia clínica y su información clínica esté a su disposición siempre que la necesite, independientemente de quién haya gestionado esa información, independientemente de dónde se haya producido. Si yo necesito esta información clínica, tiene que estar a mi disposición. Y el profesional sanitario tiene la obligación de registrar esa información, de conservarla, de custodiarla, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que huir del asunto de la propiedad. Hay que pensar quién tiene derecho a qué. Claro, todo esto además lo hacemos, como hemos dicho varias veces esta tarde, para atender mejor al paciente. Pues entonces vamos a pensar en que el paciente es el centro del sistema de información. Esto suena estupendamente. ¿Quién no ha oído decir que vamos a organizar nuestra institución o vamos a poner al paciente en el centro de nuestro objetivo, de la organización? En el centro? ¿Quién no ha oído decir eso? Por lo menos en España es un discurso que a mí cuando lo digo ya me produce hilaridad, porque todo el mundo lo dice y nadie lo cumple. En mi país, aquí yo no digo nada. Ejemplo concreto. Si el paciente es el centro del sistema, y de verdad nos organizamos todos para atenderle y para satisfacer sus necesidades y para mejorar el estado de salud de la población y para todas estas cosas, el paciente es el centro del sistema de información clínico. Eso es una obviedad, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos una historia clínica de primaria y otra de especializada. No hacemos una historia clínica del paciente. No podemos hacer eso. Si el paciente es el centro del sistema, tenemos que pensar en que es el centro del sistema de información y que hay que organizarnos para atender esa información. Que luego los de atención primaria la utilicen de una manera y los de los especialistas la utilicen de otra, pues muy bien, pero la información hay que pensar que es del paciente, no es de atención primaria, no es de atención especializada, no es del hospital tal, no es del hospital tal, es del paciente. Y hay que organizarla, yo creo que los informáticos esto lo llaman la arquitectura de la organización o algo por el estilo, pensando que el paciente es el centro del sistema. En España, nosotros tenemos la organización sanitaria organizada distinguiendo mucho el nivel de atención primaria del de atención especializada. Incluso están organizados, a pesar de que el sistema es público y la gestión es pública, con diferentes gerencias, con diferentes cosas. Y esto nos condujo a no organizar la historia pensando en que el paciente era el centro del sistema. Hicimos una historia clínica de primaria y una de especializada. Y llevamos años trabajando para conseguir fusionarlas. No cometamos ese error, pensemos que el centro de la historia de esto es el paciente. Todo esto nos conduce a que tenemos que trabajar en equipo. Esta fotografía la tomé yo. O sea, que si se ve una silueta por ahí de un señor gordo y calvo por ahí, ese es yo que estoy haciendo la foto. Esto está tomado en un café, en lo que ellos llaman un café, creo que aquí también, en Estados Unidos, en un pueblo perdido del estado de Idaho, que tenía, no he traído la foto porque ya no era demasiada tontería poner aquí esta tarde, ¿no? Había un cartel a la entrada del pueblo que decía Anatón, 15 habitantes, 20 caballos, 30 vacas y 2 perros y un gato. Y en el único café del pueblo tenían esto, que era el horario de atención al público que tenían. Claro, esto es un galimatías que yo, ni aunque estuviera en español, sería capaz de entenderlo. No sería capaz de entenderlo. Bueno, entonces, esto lo que quiere decir, y lo que pretendía llamar la atención con esta fotografía es que tenemos que organizarnos en todos estos sitios para trabajar en equipo, dedicándole el tiempo necesario, organizándonos y considerando que ese tiempo no es algo que hacemos por demás o además de,
sino que lo hacemos porque forma parte de nuestro trabajo como médicos, organizar bien cómo vamos a gestionar la información de nuestros pacientes. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que considerar que una cita con el ingeniero informático es un asunto importante, que tenemos que dedicarle tiempo, etcétera, etcétera, si queremos que salga bien. Hay sitios que llevan muchos años de experiencia y tienen resultados extraordinariamente buenos. A mí me gusta mucho, y alguno de los presentes me ha visto poner esta tabla, que es el caso de Dinamarca. Dinamarca en esto es un país ejemplar. Esto está cogido de un informe público de ellos, que tienen pues, el intercambio de información clínica entre instituciones y profesionales prácticamente al 100% en formato electrónico, ya no manejan papel. La información clínica fluye siempre detrás del paciente para atenderle siempre que sea necesario. Los informes de alta que llegan de los hospitales a los médicos de atención primaria, a los general practitioners, las derivaciones que hacen los médicos de atención primaria a los hospitales, el 81% de ellos son en formato electrónico. Las notificaciones de admisión o de alta de los hospitales a los ayuntamientos, el 98%. Es un país modélico en este sentido. Tiene una institución que es Mezcon, que es la que gestiona, es una entidad pública que es la que gestiona todos los proyectos del sistema de historia clínica electrónica. Entonces, dice, bueno, es que estos son nórdicos y claro, ya se sabe que nosotros somos latinos, incluso los españoles no somos capaces de hacerlo así. Bueno, nosotros no lo hemos hecho tan bien, porque no sabemos hacerlo tan bien, pero sí que tenemos resultados presentables. Después de 10 años aproximadamente, de casi 14, no, ya empezó en el 2000 toda esta historia, pues ya tenemos resultados que se pueden presentar. Tenemos el 93% de nuestros centros de salud de atención primaria utilizan la historia clínica electrónica. En el año 2011, el 39% de las dispensaciones que hacían las farmacias comunitarias eran en formato electrónico. Esto quiere decir que no había papel por medio, que el paciente va a la farmacia con su tarjeta sanitaria y le dan la medicación. O el 55% de las peticiones y consultas de laboratorio o de radiología están resueltas en formato electrónico. Sin embargo, hay algún dato, esto es un avance del estudio que ha empezado a hacer la SAIS anual sobre el estado de la informática en el sistema de salud, que dice que en el año 2013 ya el 70% de las dispensaciones de las farmacias comunitarias eran sin papel. Simplemente yo, por ejemplo, voy a la farmacia con mi tarjeta sanitaria del Servicio Navarro de Salud, la pasan por el lector de la oficina de farmacia y me dicen, ¿tiene usted pendiente de retirar? Pues está la estatina correspondiente para el colesterol. ¿Se va a llevar uno o se va a llevar dos? Me llevo uno y dos. Tengo ahí una especie de crédito que van dispensándose. Esto funciona con el sistema que hemos visto antes. O como el 86% de la población ya tiene su historia clínica compartida entre atención primaria y atención especializada. Eso que he comentado antes, que nos pasábamos la vida intentando conseguirlo, bueno, ya está conseguido al 86%. Llamo la atención que esto requiere dinero, nos estamos gastando en este momento casi el 1,20 o sin casi el 1,20% del gasto sanitario se dedica a tecnologías de la información. Esto con motivo de la crisis tengo que decir que ha ido menos. En años anteriores era el 1,9, el 1,8%. Ha ido bajando con motivo de la crisis porque es más fácil recortar de la inversión que del gasto corriente, como ocurre habitualmente. Pero en cualquier caso no es un gasto desorbitado, es un gasto importante, porque claro, el 2% de mucho dinero es mucho dinero. Claro, eso es una obviedad también, pero en cualquier caso es importante. Esto está sin publicar todavía, sus colegas españoles no lo han visto todavía, se lo digo, porque esto como estoy yo entre los que revisan la documentación, pues me traje los datos para presentarlos hoy aquí. O sea, que esos son datos provisionales, pero en cualquier caso me parecía interesante llamar la atención sobre el hecho de que a pesar de no ser nórdicos y de estar también organizados como ellos, pues también vamos haciendo cosas. Y que es posible, a pesar de todo lo que he dicho esta tarde, de que es muy difícil y que es muy costoso, pues es posible y vale la pena. El mensaje es posible y vale la pena. Estamos esta tarde en la sede de las sociedades científicas o de la profesión en el Uruguay. ¿Qué es lo que yo, Autoridad Sanitaria del Uruguay, pediría a una entidad como el Sindicato Médico del Uruguay como primera medida? ¿Qué esfuerzo les pediría yo a ustedes esta tarde? Vamos a ver, hay un asunto que es importantísimo definirlo bien y que estén de acuerdo los profesionales, que es el contenido que tiene que tener la información clínica. ¿Cómo tiene que ser un buen informe de alta? ¿Qué información tiene que tener ese informe de alta? ¿Qué información no puede faltar en un informe de alta? ¿Qué información no puede faltar en un buen informe de diagnóstico por la imagen? ¿Cómo tiene que ser un informe de diagnóstico por la imagen? ¿Cuál es el contenido mínimo? ¿En qué formato tiene que estar eso? ¿Cómo se tiene que explotar esa información? Esto
es de las cosas que yo creo que se han hecho bien en España. Por eso lo pongo. Y no pretendo decir que ustedes tengan que hacer lo mismo. Digo que se sienten a reflexionar sobre ello. Prácticamente todas las sociedades médicas de España, de farmacéuticos y asociaciones de pacientes, participaron en un proceso para definir cuál es el conjunto de datos de los informes clínicos. Y eso después se convirtió en un Real Decreto que tenemos publicado y al que poco a poco nos tenemos que ir ajustando todos. Es decir, a partir de ese momento ya se deja de discutir cómo es un informe de alta de un hospital, ya está. Y así es como se va a hacer hasta ahí. Y tiene que estar identificado el médico de esta manera, y tiene que estar identificado el paciente de esta manera, y la institución del hospital o del centro de salud de esta manera, y el contenido tendrá que tener esto, etcétera, etcétera. Yo no digo que tenga que ser así, pero me parece muy importante que ustedes hagan esa aportación, que es la que ustedes como profesionales médicos tienen que hacer al sistema de salud. Eso es importantísimo. Es decir, no solo decir que no estamos en contra, no solo decir que nos parece muy bien, sino sentarnos a discutir y a discutir, como dicen ustedes aquí, discutamos cómo mejorar la calidad. Esto es una cosa que yo les ofrezco a ustedes para mejorar la calidad del sistema de salud del Uruguay. Pónganse de acuerdo cómo tiene que ser una receta, cómo tiene que ser la información médica para ello. Este sistema, el proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud contempla una cosa muy importante. Yo vivo en Pamplona. Para los que no lo conozcan, es la ciudad de San Fermines y de los encierros. Lo digo para centrarnos inmediatamente donde estamos situados. Nosotros somos una comunidad autónoma muy pequeña, entonces tenemos solamente 650.000 habitantes en números redondos, con un servicio de salud gestionado por la propia comunidad autónoma. Como 17 servicios de salud que hay en España, cada comunidad autónoma tiene el suyo. Pero se ha establecido un procedimiento para compartir la información clínica del paciente cuando se mueve de un sitio a otro de España. Yo, por suerte, he tenido el privilegio de trabajar en varios sitios distintos de España. He trabajado muchos años en Pamplona, he trabajado en Santander, he trabajado en Canarias y he trabajado en Madrid. Por desgracia, menos en Madrid, en Pamplona, en Canarias y en Santander he tenido que ir al médico, porque me he puesto enfermo. Y como yo no me atrevo a automedicarme ni a autodiagnosticarme, he tenido que ir al médico. Y como además yo cuando voy al médico me gusta que cojan y que escriban en el papel, redacten una historia clínica, yo tengo información clínica en los 3 sitios. Entonces, puede darse la circunstancia de que mi médico de Pamplona quiera saber qué me encontró mi médico en el hospital de Santander, en el hospital de Valdecilla, donde me atendieron. O sea, el proyecto de Historia Clínica Digital contempla que esta información que hemos visto antes, que acordaron las sociedades científicas, sea accesible cuando yo voy de un sitio a otro. Entonces, mi médico de Pamplona, cuando el proyecto esté terminado, podrá acceder a lo que yo tenía en Santander. Pero lo que ya puedo acceder, siempre y cuando yo me identifique por Internet con un certificado digital, es a esa información clínica mía. Y eso ya está operativo en algunas comunidades autónomas, como en Navarra. Por eso decía que, aunque no somos nórdicos, después de 14 años de trabajo, 15 años de trabajo, vamos teniendo resultados como estos. Digo lo de los 14 años porque esto no se consigue de un día para otro, pero sí que es importante saber que este es el camino al que hay que llegar. Se contempla que el paciente tiene derecho a acceder a su información clínica por Internet, identificándose por certificado digital. Insisto que no es a la historia clínica, sino es a los informes médicos que habíamos definido antes. Y los informes médicos que estén míos sí que puedo acceder yo a ellos. De la misma manera que el médico me lo daba cuando me iba del hospital, pues yo puedo acceder por ellos a través de Internet, identificándome con certificado digital, insisto, para garantizar la seguridad de la información. Y ya he terminado porque yo creo que todos ustedes deben estar hartos de escucharme esta tarde. Bien, es muy importante. Esto se hace no por un proyecto tecnológico, por lo menos no debe hacerse como un proyecto tecnológico, es un proyecto de mejora de la calidad. Existen sinergias muy importantes que ustedes tienen ahora, la reforma del sistema de salud, el proyecto que está poniendo en marcha AGESIC y el proyecto de Salud Uruguay, su proyecto, el proyecto suyo propio de mejora de la calidad del sistema, de mejora de la calidad de la atención médica. Existen esas sinergias, aprovéchenlas, porque es muy importante. No pierdan de vista la perspectiva global. No se pueden considerar cada caso y cada esto con un proyecto aislado. Tiene que haber unas reglas de juego comunes que son las que tiene que establecer el proyecto. Yo reconozco las grandes ventajas que tienen las tecnologías de la información, pero también las grandes limitaciones. Acordemos eso de informatizar el caos, que yo también lo he visto. Y luego la culpa la tenía en informática siempre, siempre. Todos tienen un papel que desempeñar y trabajar en equipo. Y todo esto se hace porque el que es titular de los derechos es el paciente, que tenemos que satisfacerlos. Yo en este momento solo me queda por darles las gracias por su atención y por haberme invitado a estar aquí esta tarde. Y estoy a su disposición para lo que pueda contestar. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, para terminar la reunión de hoy,
Federico les está repartiendo un par de hojas que tienen una fichita para que nos pongan su mail y algunos datos para que los podamos contactar. Tiene una encuesta, son unas breves preguntas para que nosotros podamos consolidar información y, por supuesto, queda abierto para las preguntas que quieran hacerle a Javier o para comentar sobre lo que hemos escuchado en la exposición y, como decía Alfredo al principio, que no haya sido una conferencia, sino que ahora tengamos por lo menos un ratito para intercambiar opiniones y para darle más contenido desde nuestra perspectiva ahora, ¿no? De cómo lo vemos nosotros. Así que, ¿quién rompe el fuego? Mucho gusto. Mi nombre es Mario Guedes. Yo represento a la empresa GMV. Es más, tengo que transmitirle los saludos del doctor Carlos Rollo, que sé que se conocen. Particularmente, nosotros estamos tratando de desarrollar acá justamente la incorporación y la instrumentación de un proyecto de telemedicina, justamente en el cual también se introduce todo el concepto de lo que es historia clínica electrónica. Obviamente nos interesaba mucho escuchar su ponencia. Estamos trabajando y queremos ser partícipe de alguna forma en el proyecto de AGESIC y de Salud UI. Nos interesa mucho el concepto de interoperabilidad. Creemos que es una de las bases muy importantes para esto. Y por lo tanto, queríamos un poco reforzar un poco el concepto que usted transmitió de poder basarse en estándares o de alguna forma basarse en protocolos que ya tengan una historia, digamos, universal. En particular nos interesa mucho trabajar con el proyecto EPCOX, de alguna forma que es la historia clínica resumida en Europa, que ha sido un poco la punta del iceberg que ha permitido de alguna forma mancomunar todas estas historias clínicas que de alguna forma a lo largo de esos 14 años que usted dijo en Europa y más aún si hablamos de Europa, seguramente puedan resumirlos. ¿Cómo ve usted un poco la posibilidad también de trabajar en conjunto con las ideas del proyecto EPSOS para lo que es Salud UI? Bueno, el proyecto EPSOS, para los que no lo conozcan, EPSOS son las siglas de European Patient Smart Open Services, que es servicios abiertos e inteligentes para pacientes europeos. Es un proyecto de interoperabilidad entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea que contempla el intercambio, el compartir información clínica de dos ámbitos muy concretos, que es la historia clínica resumida y la receta electrónica. Este es un proyecto que yo lo defino como un galimatías. Yo no sé si aquí se emplea esa palabra, galimatías, una cosa enormemente confusa, difícil, etcétera. Porque es un proyecto en el que estaban implicados, si no recuerdo mal, pues 17 Estados miembros de la Unión Europea, no sé cuántas instituciones distintas, no sé cuántos idiomas distintas, no sé cuántas legislaciones distintas de medicamentos, de profesiones sanitarias, etcétera, etcétera. A pesar de que hay una directiva europea, por ejemplo, de asistencia sanitaria transfronteriza, que es la que da cobertura a todo esto, directiva europea es una ley que nos obliga a todos los Estados miembros. O a pesar de que hay una directiva europea de protección de datos, que es todos los mismos. Pero cuando esas directivas europeas se trasladan a las legislaciones de los Estados miembros, no siempre se trasladan exactamente igual. Entonces, es un galimatías por todo eso. El proyecto EPSOS es un proyecto que contempla que el paciente europeo tiene derecho a que cuando vaya a otro país de la Unión Europea pues pueda retirar sus medicamentos de una oficina de una farmacia que le ha prescrito el médico de su país, o cuando vuelva a su país retirar el medicamento de una farmacia que le haya prescrito el médico de otro país, o que cuando vaya a otro país ese médico pueda acceder a su resumen de la historia clínica. España participó en ese proyecto liderando el grupo de resumen de la historia, el grupo de resumen de la historia clínica y, si no recuerdo mal, participando muy activamente en el de receta electrónica.
Yo digo que es un galimatías porque a mí me tocó trabajar en el grupo de requerimientos legales, en el grupo de trabajo de requerimientos legales. Por eso, claro, te descubrías con estupor que los psicólogos clínicos en nuestro país eran personal sanitario y, por lo tanto, con acceso a la historia clínica, pero en Checoslovaquia los psicólogos clínicos no eran personal sanitario y no tenían acceso a la historia clínica, por ejemplo. O que los medicamentos, que todo el mundo podría pensar que eso está perfectamente estandarizado, pues es lo menos estandarizado que hay cuando se trata de manejarse con una receta electrónica. Entonces, por eso decía que es un galimatías. A mí me parece que es un proyecto muy interesante, pero es un proyecto que viene a poner la boina o el sombrero a algo que hay por debajo. Es decir, para que haya un resumen de la historia clínica, voy a decir una tontería, tiene que haber una historia clínica, ¿verdad? Entonces, para que haya una receta electrónica que pueda retirar mis medicamentos en Dinamarca, pues tiene que habérmela prescrito electrónicamente en España. Entonces, eso está bien, porque es, por un lado, la culminación de un proceso y por otro lado, porque puede ser el estímulo para que eso se haga. Luego, además, la Unión Europea ha puesto en marcha la Directiva de Asistencia Transfronteriza, que quiere decir que yo puedo ir y exigir que mi servicio de salud me reintegre los gastos si yo decido irme a operarme a Gran Bretaña. Y eso exige una serie de intercambios de información muy importantes y unos requerimientos locos. Entonces, por eso se hace. Pero yo considero que eso es muy importante, pero es un poco el colofón de algo que tiene que estar construido previamente. De hecho, el resultado del proyecto EPSOS no ha sido que los 17 países interoperan, sino que, por ejemplo, las comunidades de Valencia y de Baleares y la de no sé dónde, pues sí, pero la región del Véneto también, pero solo en 2 hospitales y no sé qué, porque es un piloto. Es un piloto. Entonces, es muy interesante porque es el colofón, pero es un piloto, ¿eh? Y porque además nos obliga a trabajar con estándares y todas esas cosas, que es un poco lo que quería decir él. Nos obliga a trabajar con estándares. Los registros electrónicos médicos durante muchos años, hasta hace poco, por 10 años en Estados Unidos, y le quería preguntar, en su experiencia, cuando uno, supóngase que uno logra crear la historia clínica perfecta con el registro clínico médico, están las computadoras, está el internet, está todo. En su experiencia, ¿cuál fue la resistencia o la dificultad de los médicos para que esto se pueda implementar? Porque esto tiene que ser llevado a cabo, en definitiva, por los médicos y tiene que ser adoptado. En su experiencia, en la experiencia de España, en estos 10 años, ¿dónde ve usted que es los primeros golpes de cabeza que se da todo esto, que lleva un esfuerzo enorme y que es muy importante hacer? Me gustaría escuchar acerca de esa experiencia. Bueno, yo creo que hay varias cosas que, si no se enfocan bien, ocasionan dificultades y resistencias. Yo lo primero que quiero decir es que yo me he pasado la vida escuchando, digo la vida como si esto fuera tal, pero bueno, me he pasado mucho tiempo escuchando la impertinencia que te dicen aquellos que trabajan en otros sectores distintos del de salud. Que te dicen, es que en salud estáis muy retrasados en incorporar las tecnologías. Eso es que estáis muy mal organizados, o eso se debe a que los médicos son muy contrarios a incorporar tecnología o cosas de ese calibre. Yo lo primero que tengo que decir es que eso no es cierto. Es decir, si hay una profesión que incorpora tecnología todos los días en su trabajo, es la profesión médica. O sea, yo terminé la carrera de medicina, aunque ya he empezado diciendo que yo no hago clínica, hace 30 años. ¿Qué tiene que ver la medicina de hace 30 años con la de ahora? Nada. ¿Se ha incorporado tecnología? Pues pensemos simplemente en 2 o 3 cosas, sin pensar en grandes complicaciones. Cuando yo terminé la carrera de medicina, la ecografía era una cosa que utilizaban algunos ginecólogos. ¿Y ahora qué ha pasado con la ecografía? ¿O qué ha pasado con la resonancia magnética? ¿Se ha tardado en incorporar la resonancia magnética? Volando, ¿no? Una cosa. ¿O se ha tardado en incorporar medicamentos que se incorporan todos los días? O sea, no es cierto, primero, no es cierto que los médicos sean reacios a incorporar tecnología. Lo hacen todos los días. Pero claro, quieren saber que esa tecnología es útil, que es segura, que es fácil de utilizar, que les aporta valor a ellos, que les aporta valor a sus pacientes, en fin, esa serie de cosas. Eso es lo primero. Yo estuve en una reunión, antes que se comentaba de la Unión Europea, que estaba un grupo, me invitaron a mí y estuve en una tarde discutiendo con ellos en Bruselas, porque eran fabricantes de equipos electromédicos y de dispositivos de telemedicina a distancia, lo siento por GMV, que estaban muy quejosos de que no se incorporaban dispositivos de estos de telemedicina, de control a distancia, cacharrería de esta, que digamos, ¿no? Se llamaba cacharrería.
Y estaban diciendo, bueno, es que los médicos no incorporan y tal y cual. En aquella mesa que estábamos como 15 o 20 personas había 2 médicos y uno de ellos era yo. Entonces yo hubo un momento que ya no me contuve y dije, vamos a ver, ustedes demuestren que esto que están aquí diciendo es útil. Demuestren que es seguro. Demuestren que facilita el trabajo de los médicos y lo utilizarán. Si ustedes no demuestran eso, los médicos no van a perder ni 5 minutos de su tiempo en eso. Entonces, lo primero, cuando lo que se intenta implantar no es útil, o los médicos le entran dudas de la seguridad, de la protección de datos, de la fiabilidad de los datos que tienen allí, etcétera, no lo van a implantar. Entonces, tienes que ser algo que sea útil. Tiene que ser algo que les ayude en su trabajo. O sea, si te complican la vida pasando la consulta, pues casi no lo utilizas, claro. Tiene que ser algo que no te complique la vida, que te tiene que ayudar en tu trabajo, que te tiene que ayudar a hacerlo mejor. Tiene que ser algo que si tú tienes la sensación de que estás haciendo un esfuerzo, porque al principio siempre cuesta un esfuerzo, al principio siempre, después ya no, pero al principio cuesta un esfuerzo, y dices, bueno, yo quiero explotar la información que he metido, yo quiero saber cómo está la hemoglobina glicosilada de mis 400 pacientes diabéticos o de mis 100 pacientes diabéticos. ¿Lo estoy controlando bien o lo estoy controlando mal? Eso tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, que sea útil, que le aporte valor añadido al médico, que le facilite el trabajo y que él tenga la impresión o la certeza de que aquello mejora la calidad de lo que está haciendo. Si eso no se consigue, mal. Por otra parte, al principio lleva esfuerzo y hay que tener en cuenta de que ese tiempo del médico es muy valioso y que no se le puede hacer perder más tiempo del indispensable. En España la queja de los médicos siempre es que no tienen bastante tiempo para hacer lo que tienen que hacer, para atender bien a sus pacientes, para prescribir un trabajo, y yo supongo que aquí pasará lo mismo. Entonces, si esto les dificulta el trabajo, en mi opinión esas son las principales resistencias. No es resistencia a la tecnología porque sí, sino porque no me ayuda. Eso es mi opinión, mi experiencia. Todo eso es cierto, pero además estamos incorporando una herramienta olvidada. El médico la tiene olvidada hace muchos años. Entonces nosotros a través de las TIC estamos trayendo y diciendo nuevamente qué importante que es, pero el médico está trabajando sin ella hace muchos años. Y algunos están trabajando egoístamente porque yo llevo mi historia clínica de mis pacientes. Entonces también es un factor que ayuda a complicar más la introducción de esta herramienta. Sí, es verdad. De todas formas, yo siempre me he resistido a creer que había resistencia, valga la redundancia, que había resistencias porque no quería que me controlaran o porque no quería que mi información estuviera a disposición de otros. Eso puede ser, pero yo creo que no es la más importante de las resistencias, ¿eh? Yo creo que es más lo otro. Por lo menos quiero pensarlo así, también. Buenas noches, Marcelo Avellanal, soy médico clínico y trabajo en gestión en una institución prestadora de las grandes de Uruguay. Venimos de una experiencia de implantación de historia clínica electrónica, creo que relativamente exitosa desde hace 3 años. Con respecto a lo que tú planteas, que resulta muy claro, de los actores que están en la planificación estratégica y que ven el sistema, tanto del lado del paciente como del lado de los políticos, los directores de instituciones. A mí me queda una duda en Uruguay, en la práctica. Eso de que el paciente es el centro es realmente, coincido, que es un discurso políticamente correcto. Nadie va a decir lo contrario. Generalmente uno después habla en los corredores y la verdad está un poquito acá y un poquito en el corredor. Entonces, el Uruguay tiene un mecanismo, me parece bárbaro lo que está planteando el ingeniero con respecto a la planificación de largo plazo estratégica, pero el Uruguay tiene un mecanismo de prestación que implica competencia entre prestadores. Y es una realidad absolutamente primordial. Primordial. O sea, las reglas de juego actuales, si bien implican una regulación del prestador, la realidad es que todos los prestadores están compitiendo por los pacientes para su supervivencia presupuestal. Los grados de coordinación y de complementación son teóricos. Teóricos. ¿Ah? Posiblemente haya, en el futuro se cambie, posiblemente no, posiblemente sí, no lo sé, pero la realidad actual es que hay prestadores, a diferencia de España, privados, mutuales, tú lo sabrás muy bien. Entonces yo quiero discernir un poquito esa dificultad o ese escenario real del Uruguay con respecto a mecanismos de cooperación interinstitucional entre instituciones que compiten.
Muchas gracias. Muy interesante esto, ¿eh? Es muy interesante porque si no he entendido mal, lo que ocurre es que como las prestadoras de servicios compiten por tener pacientes, pueden considerar la información clínica de sus pacientes como un activo del prestador de servicios, que no quieren ceder porque están cediendo parte de sus activos empresariales, digámoslo así, de una forma muy sistemática. Bien, yo eso lo entiendo. Yo lo que diría son dos cosas. Primero, que a lo mejor tiene que hacer la reflexión contraria, decirle a sus pacientes, nosotros como estamos seguros de que usted no se va a ir, le garantizamos que su información clínica, usted va a tener siempre derecho a acceso a ella, porque es su derecho. Y como es su derecho, nosotros se lo garantizamos porque estamos seguros de que usted no se va a ir. Si son capaces de hacer ese ejercicio de calidad, chapó, yo me apunto a ser prestador de servicios. Pero claro, tienen que ser capaces de decir eso. Es decir, yo le garantizo que su información clínica la va a tener a su disposición, porque le voy a dar una calidad que usted no se va a ir nunca. Y si se va, bueno, pues yo os la garantizo como una prueba más de calidad y verlo como una oportunidad en vez de como una amenaza. Y esto es lo que diría un consultor estratégico, ¿no? Dicen, no, usted, convirtamos las amenazas en oportunidades. Quizás ese sería el camino. En segundo lugar, yo entiendo que las autoridades del país tienen la ley de su mano. Tienen la ley de su mano de decir, oiga usted, todo esto que me dice está muy bien, pero los derechos del paciente son sagrados y esto es lo que usted tiene que hacer si usted quiere seguir cobrando la capita de estos pacientes. O sea, pero yo primero intentaría hacer la lectura positiva, antes de entrar en la segunda parte. De todas formas, me ha parecido muy interesante porque nosotros no tenemos ese problema, claro, me ha parecido muy interesante. Pero así, improvisando, yo la respuesta que daría es esa. Les cuento dos cosas. Primero, que como les dijo Jorge, este tipo de actividades y de talleres con la encuesta, como les repartimos, la hemos realizado a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre con la gente de registros médicos, con la gente de enfermería, con los directores de instituciones, con algunos grupos de los funcionarios médicos y no médicos de las instituciones, con la gente del laboratorio, con la industria, con la academia. Tuvimos por suerte presencia de todas las universidades públicas y privadas y hemos podido intercambiar una cantidad de estas ideas y recoger de alguna manera su visión sobre algunos puntos en particular. Estas encuestas, como la que les repartimos ahora, las venimos consolidando como información y nuestra idea es hacer una devolución de lo que hemos recolectado, porque como les decía Jorge, una de las cosas más importantes que tiene esta consultoría y que van a dar frutos para el proyecto es que lo que planteemos no sea algo que, como dijo Jorge, nos sentamos nosotros y lo inventamos, sino que en realidad refleje lo que la gente que está todos los días en el hacer vive todos los días, como lo que planteó Marcelo, en las que son las realidades de nuestro país, los miedos, las dificultades, los desafíos, las necesidades, lo que cada institución o que cada grupo de interés encuentra que es importante tener en cuenta para un proyecto de esta magnitud, que no solamente es a largo plazo, sino como hoy comentábamos con Lilian, nos va a impactar en el hacer cotidiano de todos los días a cada uno, sobre todo, yo tampoco hago clínica ahora, pero sobre todo los que siguen haciendo clínica y viendo pacientes todos los días. No permitir que se nos transforme un sistema de historia clínica en un sistema de recolección de datos de gestión, sino que tengamos siempre la cabeza en que esto sirva para dar mejor asistencia, para registrar mejor, para mejorar, cultivar lo que perdimos un poco este criterio de registrar y como nos enseñaron hace muchos años, volverlo otra vez a fortalecer y a sacar la importancia que tiene, y que por supuesto sirva para gestionar, ni que hablar, que sirva para gestionar instituciones, que sirva para gestionar el país, el ministerio, el BPS, quien sea que lo necesite. Entonces, mañana Luis, que es el referente del SMU, está convidado a participar en esta devolución, pero la idea es que después eso también vuelva a todos ustedes y a este grupo, para que todos de alguna manera vayamos construyendo dentro del mismo marco de ideas y saber para dónde vamos avanzando en el futuro, en la construcción de esta futura historia clínica electrónica nacional, que como ustedes vieron es un proyecto que no es para mañana, que las ansiedades a todos nos van a llevar a ver y cuándo vamos a ver algo, mucho conversar y vemos poco, pero como decía Javier, si lo hacemos rápido seguramente no sea calidad, entonces hay que encontrar el justo equilibrio de ese trabajo de todos conjuntos para que en algún momento tengamos algo de calidad y que pueda tomar en cuenta todas esas cosas, nuestras realidades, nuestra medicina fraccionada, los institutos privados, la institución pública, los distintos miedos y realidades que surgen de cada uno. Por lo tanto,
queremos seguir trabajando con ustedes, lo digo no solo a nombre mío, sino a nombre del programa, que sé que es lo que quieren, seguir trabajando con el grupo de médicos y que nosotros tengamos voz en esto, porque si bien la tecnología de alguna manera es la estrella de todo esto, los contenidos los tenemos que poner nosotros. Y si no los ponemos nosotros, alguien los va a poner por nosotros. Así que lo mejor que podemos hacer es tomar la invitación y ser los que realmente manufacturemos esto para que un día, cuando funcione, refleje lo que nosotros necesitamos. Digo, esto lo digo como médico, no lo digo dentro del programa, ni lo que dijo Javier, es lo que vivimos todos los días. Así que, si gustan, pasamos a tomar un café y continuamos la charla. Muchas gracias.